Bien, en esta lección vamos a hablar sobre los sensores de revoluciones inductivos. ¿Vale? Un sensor de revoluciones inductivo consta de un electroimán, perdón, de un imán permanente, no un electroimán, confundo. Un imán permanente al cual le vamos a enrollar una bobina. ¿Vale? Si nosotros pasamos por delante de esta bobina un elemento metálico, como puede ser el volante de motor, y lo hacemos girar, vamos a crear una variación de campo en el imán que va a inducir en la bobina una corriente alterna. ¿Vale? Con lo cual, en la bobina, si nosotros pinchamos con un osciloscopio, vamos a ver una señal senoidal. ¿Vale? Con esto podemos medir las revoluciones por minuto, por ejemplo, del motor, o por ejemplo, de una transmisión para saber velocidad de rueda en un ABS, o de cualquier cosa que gire y nosotros queramos medir su velocidad. ¿Vale? También podemos darle una referencia, como se suele dar. Se deja en algún punto una doble separación de diente y eso va a generar en la señal que, además de saber las revoluciones, cuando falta el diente nos va a dar el punto muerto superior. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sabemos que es un sensor inductivo? Porque un sensor inductivo, aunque nosotros lo desconectemos, él mismo induce la señal. Es decir, si yo pincho aquí, ya voy a ver esta señal. Veremos que cuando está conectado a la centralita recibe una tensión de referencia y varía su posición. Pero aunque yo lo pinchara directamente, voy a tener señal. También, si pincho entre sus dos cables, voy a medir la resistencia de la bobina. ¿Vale? Y la puedo comparar con los datos del fabricante. Pero bien, si tenemos dos cables, como en este caso, como podéis ver, bueno, este sensor tiene dos cables, en este caso no hay pérdida. Pero a veces podemos encontrarnos con conectores de tres cables. ¿Vale? En este caso, un sensor inductivo con conector de tres cables, veremos que ese tercer cable va a ser un apantallamiento a masa, ¿vale? Entonces este cable será un apantallamiento a masa para hacer que todas las interferencias parásitas que puedan entrar a distorsionar la señal del sensor se deriven a masa. ¿Vale? Entonces, si pinchamos entre sus cables, entre dos de ellos, veremos la resistencia de la bobina. Además, con los sensores inductivos, como hemos dicho, que tienen un imán permanente, podéis ver que efectivamente tiene un imán. Aunque algunos otros a veces se magnetizan, pero bueno, aquí es un imán bastante potente. Bien, pues así diferenciaremos los sensores inductivos y veremos que ellos mismos pueden inducir. Y que lo que vamos a ver es una corriente alterna, una onda senoidal. Entonces, una onda senoidal, si nosotros lo pinchamos directamente sobre el sensor, entre sus dos cables desconectados, solo pinchando en el sensor, debería de hacer subir por encima y por debajo de cero, porque la corriente alterna, como sabéis, va por encima y por debajo de cero. Tiene su parte positiva y su parte negativa. ¿Vale? Lo que normalmente vamos a ver nosotros es que la centralita, si pinchamos el sensor y damos el contacto sin girar, va a aplicar aproximadamente una señal de referencia de 2 voltios. ¿Vale? Con lo cual
la señal sube su offset, ¿vale? Sube su referencia. Entonces, es indicativo de que la centralita funciona correctamente y está alimentada si nosotros pinchamos el sensor y damos el contacto, ¡pum!, suben los 2 voltios. Y a partir de ahí podemos ver la señal. Bien, pondremos ejemplos y imágenes reales sobre el sensor inductivo. Espero que con esto ya os atreváis a pinchar. Sensores inductivos que podemos encontrar, como hemos dicho, en diferentes ubicaciones, como puede ser también el caso de sensores de ABS, sensores de cigüeñal, etcétera. Bien, en esta lección vamos a hablar de los sensores de presión MAP, sensores de presión del colector, ¿vale? Aplicados a medición de la carga de la cantidad de aire en gasolina, ¿vale? Sabemos que un vehículo de gasolina en su parte de admisión tiene una mariposa de gases, de acelerador, ¿vale? Y que cuando esta mariposa permanece cerrada y el pistón va succionando, se crea desde la mariposa hacia adelante en el colector un vacío, ¿vale? Sin embargo, cuando abrimos la mariposa, ese vacío desaparece. Y esa transición, esa variación de presión, la medimos con un sensor de presión del colector, ¿vale? Un sensor MAP. Esa variación de presión la interpretará la centralita para saber la cantidad de aire que entra en el motor, ¿vale? Entonces tenemos sensores MAP. Este sería un sensor MAP de un coche de gasolina. 3 cables, como podéis ver. Este sería otro tipo de sensor MAP. No se llegan a ver los cables porque están muy profundos, pero hay 3 cables y un tubito que va al colector, o puede ir a veces montado sobre el propio colector. Como en este otro caso. Bien, entonces aquí, una vez entendido el funcionamiento, lo que nos interesa es qué vamos a pinchar y qué vamos a comprobar. Para esto hay que saber que tenemos maps analógicos y digitales. La mayoría son analógicos. Este, por ejemplo, es un digital de Ford, pero saber que existen. Bien, hemos dicho que tenemos 3 cables. En uno de ellos tendremos positivo de 5 voltios de alimentación. En el otro tendremos masa. Y en el otro tendremos señal. ¿Vale? Igual. Positivo, masa y señal. ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? Que la señal del digital va a ser una variación de frecuencia de una señal digital, y en el analógico lo que vamos a tener es una variación de voltaje en función de la apertura de la mariposa. ¿Vale? Esto va a estar aproximadamente a 1,3, 1,2 voltios al ralentí.
Y cuando damos un golpe de gas, subirá hasta aproximadamente pues unos 4 voltios o así. ¿Vale? Saber otra cosa, que en los map analógicos, si damos el contacto en el cable de señal, comenzará con 5 voltios. 5 voltios quiere decir que no hay nada de vacío. ¿Vale? Motor parado, no hay nada de vacío. Cuando arranca el motor comienza a succionar, mariposa cerrada, disminuye el voltaje. Y cuando disminuye, pues disminuye por aquí. Los golpes de gas lo que hacen es provocar una caída de vacío que aumenta el voltaje. ¿Vale? Espero que lo hayáis entendido. Aquí también podemos hacer como en los caudalímetros, ir pinchando cables y ver cuál es el que varía al acelerar. Ese sería el cable de masa de presión del colector. Este parámetro también se puede ver bastante bien por diagnosis, creo que es más recomendable, pero aquí podemos hacer todas las comprobaciones físicas de los cables, ¿vale? Ver si hay algún problema, si mide bien, de las señales. Bien, espero que con esto ya os atreváis a pinchar sensores MAP. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre los sensores de posición de acelerador. Inicialmente, en las mariposas de gases se acopló un sensor de 3 cables que, solidario a la mariposa, movía una resistencia variable interna, un potenciómetro, y con eso sabíamos la posición del acelerador. Actualmente se monta en el propio pedal un potenciómetro, ¿vale? Aquí no sé si se llega a observar que hay más cables, en concreto 6. ¿Por qué hay 6 cables? Porque es un potenciómetro doble, es decir, se duplica la señal, se hace redundante. También podemos encontrar sensores de posición en las cajas de mariposa modernas, que ya muchas de ellas son motorizadas, y no hay cable de acelerador. Bien, en definitiva, lo que vamos a medir con un sensor de posición de acelerador, de potenciómetro, es la posición a la que está el acelerador. Y para eso necesitamos 3 cables también. ¿De dónde salen esos 3 cables? Pues tenemos la pista, con sus 2 cables, y el cable central, que es el de la señal. Tendremos una pista alimentada a 5 voltios normalmente y otra a masa. Cuando nosotros movemos la posición del pedal del acelerador o de la mariposa del acelerador, esta señal oscilará pues, desde 0,5 voltios hasta 4,5, por ejemplo. Todos estos datos, saber que los podemos mirar con más exactitud en los datos técnicos de cada vehículo. ¿Vale? Entonces, si vemos 3 cables, como el primer potenciómetro, deberíamos de localizar que esté ahí el positivo de 5 voltios, que esté la masa, y el otro es la señal. Si hay más cables, lo que haremos es identificar qué son los otros cables, pero posiblemente pues tengamos un potenciómetro doble con una segunda señal, señal 2, con otra masa y con otros 5 voltios. ¿Vale? Si hay menos cables, internamente pueden compartir alimentaciones, etcétera. ¿Vale? Podemos tener potenciómetros ahora de 3 pistas o de más pistas. Para eso debemos de mirar en la información técnica la lógica de funcionamiento, o cuáles serían los cables de variación de señal y también qué valores tienen que dar.
dado que ahora pueden poner un potenciómetro que dé el doble que el otro, o que cuando uno aumenta el voltaje el otro disminuye, ¿vale? Y todo eso nos lo dirán en la información técnica. ¿Cómo vamos a ver esta señal en el osciloscopio? Como va desde 0 hasta 5 voltios, normalmente partiremos de 0,5 voltios ralentí, y si vamos acelerando, en función del acelerador, pues variará el voltaje de la señal. Y el tiempo va pasando, va acelerando. Bien, la dificultad de los potenciómetros actuales a veces es donde pinchar, el pedal puede estar inaccesible, podemos tener que pinchar desde la unidad. En cada caso, tendremos que ver los datos técnicos y ver cuál es el mejor punto para pinchar. Espero que con esto ya os podéis atrever también a pinchar potenciómetros de acelerador. Bien, explicaremos de la manera más sencilla posible cómo funciona una sonda lambda, o qué es lo mínimo que debemos de saber en el taller para poderla comprobar, ¿vale? Diremos que una sonda lambda es un sensor de oxígeno, también llamado sensor de oxígeno, que va puesto en el tubo de escape, y lo que va a estar midiendo es todo el rato la relación de la mezcla, ¿vale? La cantidad de oxígeno presente en los gases de escape, y con eso ya sabe la relación de la mezcla, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos una sonda lambda de 4 cables, y veremos que hay sondas lambda de circonio, titanio, y luego hay sondas lambda de banda ancha, ¿vale? En este caso vamos a explicar solamente las de circonio y las de titanio. Las de banda ancha las dejaremos para futuros cursos. Si vosotros os atrevéis, también las podéis pinchar, mirando la información técnica. Bien, como veis, esta sonda lambda tiene 4 cables, pero podemos encontrarnos sondas lambda de un cable, 3 cables o 4 cables. Si tiene más cables, ya sería una sonda de banda ancha. Bien, dentro de estos 4 cables, hablando de las sondas lambda de circonio, os diré cómo distinguirlas. Podéis ver que aquí tenemos la opción de más cables, 2 blancos, 1 negro y 1 gris. Vale, si pinchamos con el osciloscopio en la sonda lambda, debemos pinchar el cable negro, ¿vale? Si la sonda lambda tiene un único cable, este es el cable de señal, no tenemos pérdida, ¿vale? Es la señal. Entonces, la sonda lambda lo que va a hacer es variar desde 0 voltios hasta 1 voltio, si hablamos de las de circonio, ¿vale? Tendríamos 1 voltio, 0 voltios, perdón, 0 voltios, ¿vale? Entonces, cuando esté marcando hacia 0, tal vez no baje hasta abajo del todo y suba hasta arriba, cuando esté marcando hacia 0 indica que hay mezcla pobre. En ese momento, ¿qué va a hacer la centralita? Al ver que hay una mezcla pobre, ella aumentará un poco el tiempo de inyección, ¿vale? Al aumentar el tiempo de inyección, la sonda lambda se dará cuenta de ello, lo reflejará y subirá. Cuando llegue al punto de arriba, la centralita dirá, me voy a pasar, tengo que empobrecer, ¿vale? Entonces empobrece un poquito la mezcla, la sonda lambda lo refleja, baja hacia abajo y así irá trabajando y oscilando la sonda lambda. Con lo cual, si nosotros vemos una sonda lambda que no está trabajando de esta manera, es decir, hacia 0, hacia 1, de 0 a 1, vamos a ir oscilando, 0, 1, 0, 1, ¿vale? Con una escala de 500 milisegundos por división, ¿vale? Tendremos que ver de tiempo
unas 3 oscilaciones en la pantalla, ¿vale? Para ver que la sonda también trabaja lo suficientemente ágil y rápida. Si vemos que va muy despacio, podría ser una sonda envejecida, ¿eh? Y tardaría en corregir, y esto se reflejaría en el analizador de gases, por ejemplo en la ITV, pudiendo subir a veces de 0,5 hacia arriba y bajar, en base a la corrección. Bien, entonces veremos que la sonda lambda puede estar correctamente bien, pero muchas de ellas se cambian porque no está dando esta señal. Tener en cuenta que la sonda lambda va a medir lo que esté ocurriendo en el escape. Si tenemos, por ejemplo, una toma de aire en la admisión y la mezcla es muy pobre, la sonda lambda nos marcará una mezcla pobre, ¿vale? Si tenemos un problema, por ejemplo, en un sensor de temperatura o en un MAP y la mezcla es muy rica, la sonda lambda nos marcará una mezcla rica, ¿vale? ¿Quiere decir eso que está rota? No, si ponemos un comprobador de sondas lambda seguramente nos dirá que sí, que está rota. Pero no es así. Entonces, normalmente cuando una sonda lambda está rota, se va a quedar variando entre 0,4 y 0,5, muy poquito, más o menos a la mitad, y aunque aceleremos, apenas si va a reaccionar. Si vemos eso, sí que esa sonda ya estaría rota. ¿Vale? Siempre estamos hablando de la sonda lambda aplicada antes del catalizador, ¿vale? Bien, si por el contrario vemos que hay una mezcla pobre o una mezcla rica, pero cuando nosotros damos unos golpes de gas, la sonda lambda sí que quiere trabajar, normalmente la sonda no estará del todo rota, es decir, hay algún otro problema, debemos de corregirlo y posteriormente, una vez corregida la toma de aire o la excesiva riqueza de mezcla, veremos si el vehículo empieza a regular y si la sonda lambda es capaz de regular, ¿vale? Pero no haremos nada cambiando solo la sonda. Bien, como hemos dicho, esta sonda es aplicada antes del catalizador. Sin embargo, si pinchamos la sonda después del catalizador y el catalizador trabaja correctamente, ahí sí que veremos pues, más o menos sobre medio voltio, por ahí. Como entenderéis, si la sonda lambda después del catalizador trabaja igual que el anterior al catalizador, quiere decir que el catalizador no está funcionando correctamente o que alguien lo ha suprimido, lo ha quitado. Con lo cual sería una avería. ¿Vale? Saber también que la máquina de diagnosis, ya como curiosidad, a la sonda anterior al catalizador le llama S1 y a la sonda posterior al catalizador le llama S2. Cuando tengamos una avería en la máquina de diagnosis, si es referida a S1 es anterior, si es referida a S2 es posterior. Además, nos puede decir bancada 1, S1, B1, por ejemplo, o S2, B1, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si el motor tiene más de una bancada de escape, bien porque sea un motor en V o porque divida el escape en dos partes y duplique las sondas lambda y los catalizadores, en este caso S1, B1 sería la primera sonda antes del catalizador de la bancada 1, ¿vale? En este caso sería la sonda 2, la posterior al catalizador de la bancada 1. También podemos tener S1, B2, S2, B2, ¿vale? Ok, entonces este sería la sonda anterior al catalizador de la bancada 2 y la sonda posterior al catalizador de la bancada 2. ¿Cómo sabemos cuál es la bancada 1 y cuál es la bancada 2? La bancada 1 será aquella en la que se encuentre el cilindro número 1. ¿Vale? Podemos mirar en datos técnicos, en Autodata, si tenemos dudas, y donde se encuentra el cilindro número 1 sería la bancada 1. Bien, hemos dicho que con un cable, ese cable es el de señal, aquí no tenemos dudas. Si la sonda es de 3 cables,
y queremos ver esta señal, tendremos un cable negro, que es el de señal, un cable gris, que es masa, perdón, en las de 3 cables no tenemos el cable gris, mira, si os acordáis, precisamente es el que no está, cogemos a través del cuerpo y tenemos 2 cables blancos, ¿vale? Blanco, blanco, que estos son la calefacción. Es decir, dentro de las ondas lambda tenemos una resistencia calefactora que corresponde a los 2 cables blancos para que la sonda lambda alcance antes su temperatura de funcionamiento de unos 500 grados. ¿Vale? Entonces las ondas lambda de un cable tardan más en trabajar, las de 2 cables funcionan más rápido, perdón, las que tienen 2 cables blancos funcionan más rápido porque tienen calefacción. ¿Vale? Entonces, en 3 cables tenemos negro señal, los 2 blancos calefacción, y la de 4 cables es la que añade el cable gris, que es el de masa. ¿Vale? Entonces, ¿qué debemos comprobar también? Entre los 2 cables blancos, que es la resistencia interna de calefacción, debemos medir pues, unos 10 ohmios aproximadamente, una resistencia bastante baja, que es lo que mide la resistencia interna de la calefacción. Si medimos ahí con un polímetro y está cortado, circuito abierto, infinito, la sonda lambda estaría averiada en cuanto a calefacción. Y posiblemente el escáner, la máquina de diagnosis, nos daría una avería de calefacción de sonda lambda defectuosa, con lo cual habría que sustituirla. Bien, podemos encontrarnos otras ondas lambda que son de titanio, en las cuales vamos a encontrar otros colores. ¿Vale? Si vemos unas ondas que tienen otros colores como azul, amarillo, rojo, etcétera, miramos en el esquema, vemos cuál es el cable de señal y cuando lo pinchamos, en lugar de trabajar desde 0 voltios hasta 1 voltio, trabaja de 0 a 5, sabremos que es una sonda de titanio. Entonces, lo que va a hacer esta sonda es hacernos una gráfica igual, pero de 0 a 5. ¿Vale? Acordaros. De estas hay menos, pero las podéis encontrar. Bien, veremos cómo configurar el osciloscopio y algún ejemplo de cómo pinchar la sonda lambda. Espero que con esto ya os podáis atrever a comprobar las sondas lambda o a ver si el motor trabaja correctamente a través de pinchar la sonda lambda. Porque si vemos que una sonda lambda trabaja correctamente y a su ritmo, podemos intuir que ese motor está quemando bastante bien. Bien, en esta lección vamos a explicar los sensores de presión. ¿Vale? A mí me gusta explicarlo de esta manera porque si entendemos cómo va, luego es aplicarlo a presión de diferentes cosas. ¿Vale? Entonces empezaremos por ver un sensor de presión de Common Rail. Veis que tiene 3 cables. Y ese mismo sensor podríamos aplicarlo o similar, en lugar de a presión del rail podemos aplicarlo a presión de frenado en un ESP, a presión de aire acondicionado, en su circuito de alta presión, etcétera, ¿vale? Entonces, saber que los sensores de presión van a tener 3 cables, también podría ser un sensor de presión de turbo, por ejemplo. Vamos a tener 3 cables. Será un positivo de 5 voltios, será una masa y una señal. Olvidándonos de su funcionamiento interno, lo que tenemos que saber es que oscilarán, por ejemplo, habría que mirar la información técnica, pero en un common rail podemos tener 0,5 voltios, contacto dado, y
acelerando, cuando hay picos de presión, pues podrá ir hasta 4,5 voltios. ¿Vale? Entonces será una variación analógica en base a la presión. Aunque la presión del rail también, la manera más fácil de verla es por diagnosis, a través de la autodiagnosis. Hay un truquito que yo he utilizado bastante. Por ejemplo, cuando no tengo máquina de diagnosis, es un vehículo raro en el cual no entra la máquina de diagnosis y no arranca, y quiero saber si tengo una presión adecuada, saber que tengo en el cable de señal del sensor, miro cuál es el de 5 voltios, miro cuál es el de masa, el otro que queda es el de señal, si no tengo esquema. Y en fase de arranque, si se consiguen los 180 aproximadamente bares que necesita para arrancar el Common Rail, aumentará la presión hasta 1,2 voltios aproximadamente, ¿vale? Esto es un truquito. Si aumenta hasta 1,2, puedo saber que ya tengo la presión de arranque y que el vehículo no está arrancando por otro motivo, no por presión de combustible, ¿vale? Sin embargo, si doy al motor de arranque y se queda 0,5, 0,6, 0,7, no se está alcanzando la presión de arranque. Podemos tener una fuga por un inyector, podemos tener rotas las gomas del regulador de presión, de alta presión, no está llegando suficiente combustible, etcétera. ¿Vale? Entonces, en este caso hemos visto, recordar, sensor de presión del Common Rail, pero tendríamos mismas comprobaciones para sensores de presión del colector de admisión, para sensores de presión del turbo, sensores de presión de aire acondicionado, etcétera. ¿Vale? Podemos encontrarnos que en sensor de presión del turbo, en muchos diésel y TDI, como podéis ver aquí, es un sensor de presión aplicado a medir presión del turbo, pero tiene 4 cables, ¿vale? ¿Por qué tiene 4 cables? Porque como podéis ver ahí, no sé si se llega a ver, dentro del tubito hay una pequeña lenteja ahí, que es el sensor de temperatura, ¿vale? Entonces, por eso tenemos 4 cables. 3 cables van a seguir esta lógica y el cuarto va a ser una señal de temperatura. Cuando veréis que no tiene mucha variación y que los sensores NTC y PTC los vamos a explicar en una lección aparte. ¿Vale? Con lo cual, acordaros que si tiene más de 3 cables, posiblemente el cuarto sea sensor de temperatura. Bien, espero que con esto ya os atreváis también a comprobar sensores de presión. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre el sensor de presión diferencial del filtro de partículas. Como todos sabéis, los vehículos diésel traen en el tubo de escape un sensor para retener las partículas de hollín. Perdón, un sensor no, un filtro. ¿Vale? Ese filtro se llama FAP. O DPF, como todos sabéis. Entonces, además de eso lleva más cosas. Antes del FAP lleva un catalizador, y si lleva de Blue, pues llevará más sistemas, ¿no? para añadir la urea y todo esto. Bien, en este caso lo que vamos a ver es del sensor de presión diferencial. Entonces, el sensor de presión diferencial, como podéis ver, en este caso tiene 2 tubitos, pero no deja de ser un sensor de presión, que tiene 3 pines. ¿Vale? Podemos encontrar también sensores de presión diferencial con un único tubo. Entonces, ¿qué es lo que hace este sensor? Pues, a medida que el filtro de partículas va reteniendo las partículas de hollín, se va a ir saturando, con lo cual aumentará la presión en la parte delantera del filtro con respecto a la parte trasera del filtro. ¿Vale? Y esto es lo que va a medir el sensor de presión diferencial. El aumento de la presión antes del filtro la interpreta como saturación del filtro. Con lo cual comandará una regeneración o nos dirá que tenemos el filtro obstruido en un momento dado. Esto lo podemos ver también con el autodiagnóstico, y saber que cuando un vehículo está circulando normalmente y el filtro está bien, pues unos 150, 200 milibares es lo normal que va a alcanzar
cuando nosotros circulamos con él. ¿Vale? Si empieza a subir mucho, pues ya sería un problema de que está empezando a obstruirse el filtro. Bien, ¿qué es lo que podemos comprobar? Pues está ocurriendo que muchos sensores se estropean. ¿Vale? Entonces tenemos 3 cables en este sensor, igual que un sensor de presión, positivo de 5 voltios, masa y señal, ¿vale? Es recomendable, antes de sustituir el sensor o de pensar que el filtro está mal, comprobar que la señal varía. Podemos meter, por ejemplo, una Mitivac en el tubo que va antes del filtro y aplicar nosotros presión, y por un lado ver en el autodiagnosis que esa presión varía, y por otro lado ver que el voltaje también varía. ¿Vale? Nos podemos encontrar, como está ocurriendo mucho en los Ford Kuga, etcétera, que el sensor por la señal queda mandando casi los 5 voltios, con lo cual la centralidad cree que el filtro está completamente saturado. ¿Vale? Entonces esto lo interpreta como que hay que cambiar el filtro, pero el problema es que aunque lo cambiamos, sigue pensando que el filtro está mal. Bien, entonces lo que veremos en el osciloscopio, aunque sería preferible pincharlo con un polímetro, pero lo que veríamos en el osciloscopio sería pues una variación analógica de voltaje en base al aumento o disminución de la presión. ¿Vale? Hay algún reflejo. Ok, con esto espero que entendáis y podáis comprobar también los sensores de presión diferencial. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre los sensores Hall. ¿Vale? Los sensores Hall normalmente son aplicados a señales de revoluciones, es lo que vamos a aprender ahora, aunque también se están utilizando para sensores de posición, etcétera. ¿Vale? Inicialmente, un sensor Hall, como puede ser el caso de esta Delco, que vemos que tiene una serie de ventanas, ¿vale? Que van pasando y permiten que en ese sensor, en ese semiconductor del Hall, se comunique el campo magnético o no, ¿vale? Esto mismo también lo podemos ver con un sensor, como podéis ver, con 3 cables. En este caso un sensor de fase o de árbol de levas. Pero bueno, no nos vamos a parar tanto en su funcionamiento interno porque no es lo que nos interesa, sino en su comprobación. ¿Vale? Estos sensores Hall tienen 3 cables. ¿Vale? Antes hemos dicho que algunos inductivos pueden ser iguales por fuera, pueden tener un mismo encapsulado, ¿vale? Pero dentro de esos 2 cables, entre 2 de ellos habrá un valor de resistencia de la bobina, ¿vale? Y el tercero será el apantallamiento a masa. Y también hemos dicho que el sensor inductivo induce por sí solo, ¿vale? Sin embargo, el Hall no, el Hall va a tener 3 cables también, pero necesita positivo de alimentación, puede ser 5, normalmente son 5 voltios, pueden ser 12 voltios, necesita masa para poder emitir su señal. Quiere decir que si me falta el positivo o me falta la masa, no voy a tener señal aunque el sensor esté correcto, con lo cual siempre se ha de comprobar. También nos da una pista si cuando damos el contacto ese sensor recibe alimentación de 5 voltios. Antes hemos dicho que la referencia del inductivo suele ser 2 voltios. Si aquí recibimos 5 voltios o 12 voltios, pues es también indicativo de que pueda ser un sensor Hall. Bien, entonces en este caso el cable de señal va a ser una señal digital de todo o nada. Por ejemplo, un sensor Hall de 5 voltios se emitirá una señal en función de, por ejemplo, la Delco que hemos visto ahí, cuando interrumpe o deja comunicación la ventana, y así nos irá haciendo una señal cuadrada. ¿Vale? Recordad que antes os he enseñado la polea del inyector bomba, la cual va a ir leyendo estas diferentes tetones,
Y en ese caso, pues la señal, en lugar de ser siempre igual, variará en función de la zona del árbol de levas, ¿vale? Y el ciclo de esa señal será toda una vuelta completa, que diferenciará 4 zonas, y con eso, solamente con un cuarto de vuelta de la polea, podemos saber a qué inyector le toca empezar la fase de el orden de encendido. ¿Vale? Entonces sensores Hall se aplican muchísimo. Un truquito que yo utilizo también para saber si es Hall o es inductivo, si no lo veo muy claro, pues voy al pin data de Autodata o a la información técnica y me dice en ese pin qué señal me va a salir. Si veo que es una señal cuadrada, sé que es un Hall. Si veo que es una onda senoidal, sé que es un sensor inductivo. ¿Vale? Esto es lo básico de lo que tenéis que comprobar en los sensores Hall. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre los sensores de temperatura. Realmente los sensores de temperatura no se comprueban con un osciloscopio, con un voltímetro es más que suficiente, ¿vale? Pero saber que los sensores de temperatura son una resistencia, pero que tiene la capacidad de variar su valor con la temperatura, ¿vale? En lugar de tener un valor fijo, si nosotros la sometemos a variaciones de temperatura, ese valor variará. ¿Vale? Entonces, saber que eso nos resulta de la siguiente manera en una centralita, ¿vale? O en un sistema de un vehículo. Por supuesto, la NTC puede estar aplicada a medir temperatura de combustible, temperatura de refrigerante, temperatura de aire, temperatura exterior, temperatura de climatizador para los pies, para arriba, es decir, cambiando el encapsulado, una NTC puede estar aplicada a medir temperatura de cualquier cosa. ¿Vale? Entonces las NTCs, que son el 99,9 de las que se utilizan, tienen 2 cables, son de coeficiente negativo de temperatura, quiere decir que cuanto más caliente tienen menos resistencia, ¿vale? Y lo que nosotros tendremos que saber es que tenemos un cable con 5 voltios y otro cable con 0 voltios masa, ¿vale? ¿Ok? Entonces, el cable de 5 voltios es el que va a provocar, el que va a recibir la caída de tensión y el que va a variar en función de la temperatura, ¿vale? Entonces, si pinchamos entre sus 2 cables, por ejemplo, podríamos ver el valor que está mandando la centralita. O si pinchamos entre masa y podemos ver también la señal de temperatura, ¿vale? Si no sabemos cuál es, desconectamos y el que se convierta en 5 voltios, ese sería el cable de señal. O mirando el esquema, etc. Entonces, más o menos, esto también hay que mirar los datos, tenemos que en frío, un vehículo con temperatura del taller de aproximadamente 20 grados, pues nos dará unos 3,5 voltios aproximadamente. Arrancando el motor y dejándolo calentarse y manteniendo ese cable pinchado, el voltaje desciende, ¿vale? Desciende hasta aproximadamente a 80-90 grados, temperatura de funcionamiento del motor, salto de ventiladores, puede bajar por debajo de 1 voltio. 0,9 voltios, caliente. ¿Ok? Entonces, veremos que esa variación es muy lenta, no es necesario pincharla con un osciloscopio. Podemos verlo también por diagnosis, pero con un polímetro sería suficiente. Decir que las resistencias PTC funcionan exactamente al revés, ¿vale? Es decir, cuando está caliente tiene menos voltaje y cuando está frío tiene más voltaje, ¿vale? Espero que con esto también ya os comprobéis las NTC sin ningún problema. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre el sensor de picado, ¿vale? Como sabéis, en muchos vehículos de gasolina en el bloque encontramos atornillado un sensorcito de este tipo, y aquí vemos la tuerca hexagonal
Vale, estos sensores lo que van a medir es el repiqueteo que se da en el bloque si se da picado de biela. Y lo que van a hacer es retardar el encendido para reducir ese picado de biela. Como detalle es importante apretarlos a su presión, aproximadamente 2 kilos, no van muy pretos, porque si no, no van a funcionar correctamente. Bien, si pinchamos con el osciloscopio este sensor y provocamos un golpeteo, veremos que se va a provocar también una interferencia. No es tampoco algo que se suele comprobar mucho, con lo cual no le deis mucha importancia, pero saber que si fuera necesario lo podíais comprobar así. Bien, en este caso vamos a hablar del sensor de alzado de aguja del inyector en un diésel, en el que veamos que hay 3 inyectores, por ejemplo en 4 cilindros, puede ser, este es de un 6 cilindros de Audi, ¿vale? Pero hay uno de ellos que, a diferencia de los demás que son completamente mecánicos, tiene este cable, ¿vale? Como veis ahí tiene 2 cables. Entonces este sensor de alzado de aguja, si pinchamos entre sus 2 cables, veremos una señal de este tipo, ¿vale? Eso quiere decir que el sensor mide correctamente cuando se levanta la aguja de ese inyector. Saber que principalmente la avería que dan estos sensores es que se rompe el bobinado, entonces hay que medir su resistencia interna y ver que tenga pues alrededor de 80-100 ohmios, pero siempre mirar la documentación técnica si disponemos de ella. ¿Vale? Espero que con esto, aunque ya es algo que está un poco en desuso, podáis también pinchar sensores de alzado de aguja. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre interruptores. ¿Vale? Podríamos comprobar también con un osciloscopio un interruptor de freno, por ejemplo. Saber que un interruptor lo que nos va a hacer es, dependiendo de la lógica de trabajo, de cómo lo pinchemos, pues cuando abra o cierre, va a generar un pulso. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, interruptores de freno que funcionan al revés, tiene 2 posiciones, pero una va al revés de la otra. Podríamos comprobar la sincronicidad de esa señal. De que efectivamente cuando uno abre, otro cierra. Esta sería una de las funciones que se podría hacer en interruptores, porque si no con un polímetro también sería suficiente. Bien, en este caso vamos a hablar sobre las EGRs. Y por ejemplo esta EGR, ya con control electrónico, va a tener una serie de cables, ¿vale? A modo genérico, como aquí tenemos parte de actuador y parte de sensor, saber que la unidad de mando va a mandar unos impulsos, recordar, a frecuencia fija, pero con ciclo de trabajo variable, ¿vale? Por ejemplo, ¿sí? Y con eso lo que va a conseguir es que el motor de la EGR, perdón, la posición de la EGR varíe, ¿vale? Puede volver con un muelle, que es lo más normal. Y con eso abre y cierra la EGR. Pero además, a estas EGR se les puede añadir parte de sensor. ¿Vale? Entonces la parte del sensor es que, por un lado, yo indico a la EGR cuánto tiene que abrir, pero por otro lado, vigilo su posición. ¿Vale? Con lo cual podemos tener pues, los 5 voltios de alimentación, la masa y la señal de posición. ¿Vale? Entonces de aquí tendríamos la parte de actuador que viene desde la centralita y nosotros podríamos comprobar, pinchar, ver su ciclo de trabajo, etcétera. Todo esto también se puede hacer con diagnosis. Y aquí sería más útil realmente ver si la señal está llegando a la EGR o si tenemos algún problema en el cableado. Y también podemos pinchar su posición, que también la podríamos ver por diagnosis.
¿vale? A partir de ahí habría que ver cuántos cables le llegan y cómo han variado esta configuración, ¿vale? Espero que con esto también ya podáis atreveros a pinchar en los cables de la EGR y entender la lógica de lo que vais viendo por ahí. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre los caudalímetros. Sabéis que la función del caudalímetro es la de medir la masa de aire que entra al motor. En este caso tenemos un caudalímetro Bosch con su filamento y sus cables, sus conectores. ¿Vale? Existen caudalímetros de varias marcas. Teníamos un caudalímetro Pierburg. Bien, como sabéis, en este curso no queremos extendernos mucho en cómo funcionan los componentes, sino más bien deciros truquillos para que los podáis comprobar rápido. Si nosotros tenemos esquema eléctrico o tenemos pin data, podemos comprobar perfectamente en ese caudalímetro pues, alimentaciones. Podemos comprobar qué cable es el sensor de temperatura de aire, que normalmente vamos a encontrar alimentaciones, temperatura de aire y un cable de masa de aire, ¿vale? Lo que solemos pinchar es el cable de masa de aire. Si no tenemos esquema y queremos como truco saber cuál es el cable, pues iremos pinchando uno por uno hasta que encontremos uno de ellos que va a variar al acelerar. ¿Vale? Normalmente el caudalímetro estará sobre 1 voltio, 0,8, 1,2 a ralentí. Y cuando damos un golpe de gas, podrá subir hasta 4 voltios y pico, un máximo de 5 voltios, pero vamos a ponerle 4,5 sería ya subir mucho. En función de los golpes de gas que nosotros demos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo localizamos este cable si no tenemos esquema? Vamos pinchando uno por uno y dando golpes de gas hasta que encontramos un cable que va a estar alrededor de 1 voltio a ralentí, pero que al acelerar, al darle golpes de gas, varía. Ese sería nuestro cable de señal. Si vemos que el caudalímetro no supera los 2,5, 3 voltios así, tendríamos un caudalímetro que no está leyendo lo suficiente, bien por suciedad o porque está dañado. No obstante, cada vez es mejor mirar el caudalímetro con el escáner, con la máquina de diagnosis, porque es lo más fiable. En cuanto a su funcionamiento, solamente añadir o decir que consiste en que la centralita lo que hace es alimentar este filamento para mantenerlo a una temperatura constante. Entonces el aire que pasa, el aire de admisión refrigera el filamento y la centralita ha de añadir más intensidad para mantenerlo a la misma temperatura. Entonces esta variación de intensidad es la que ella interpreta como masa de aire. Bien, saber también que en los caudalímetros más modernos de Bosch podemos encontrar que tengamos una señal digital, ¿vale? En el caudalímetro. Con lo cual, lo que vamos a ver es una señal cuadrada. Acordaros de los hercios. Y aquí lo que tenemos es que cuando aceleramos aumenta la frecuencia, aumentan los hercios. Esa variación de frecuencia la interpreta la centralita como variación de masa de aire. Una vez más, si podemos hacerlo con la máquina de diagnosis es más fiable, pero con el osciloscopio podemos comprobar que efectivamente la señal está, que el cable no está dañado, y podemos ver que sea limpia, que no tenga interferencias, ¿vale? Y también medir su frecuencia. Ok, con esto espero que ya os atreváis a pinchar en los caudalímetros. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre actuadores. El primer actuador será la válvula de ralentí con funcionamiento de motor paso a paso. ¿Vale? Como podéis ver, estos motorcitos de ralentí que tienen un vástago
con una punta cónica y dejan pasar más o menos aire, son motores paso a paso. También estos sistemas de paso a paso se utilizan en motores de trampilla de aire acondicionado, en cuadros de instrumentos, etcétera. ¿Cómo funciona un motor paso a paso? Bien, como podéis ver, tenemos dentro un rotor con unos imanes permanentes, tenemos norte-sur, 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 y luego tenemos dos electroimanes con dos bobinas, que lo que pueden hacer es que cuando nosotros alimentamos la bobina, repele, gira, y gira un paso. Entonces así, luego alimentaríamos la otra y podemos girar otro paso. Y podemos ir girando el motor paso a paso, sabiendo incluso en qué posición se encuentra ese motor. ¿Vale? Con eso, por ejemplo, podemos desplazar un actuador de control de ralentí. ¿Qué vamos a ver en el osciloscopio? Pues lo que veremos son señales cuadradas. Y esto es lo que vamos a ver en la mayoría de los actuadores. Señales digitales cuadradas, ¿vale? Bien, por ejemplo, en los motores de paso a paso de ralentí realmente se pincha porque hay veces que el controlador de la centralita de la unidad de mando que debe de hacer funcionar ese actuador se ha podido dañar, se ha podido romper, o el cable, y vemos que falta la señal, que el motor no se desplaza. Entonces, aunque sustituyamos el motor, si no comprobamos que efectivamente tengamos la señal, pues no haremos nada. Otros actuadores, por ejemplo, que también trabajan por impulsos, por ciclo de trabajo, frecuencia fija y ciclo de trabajo variable, como dijimos al principio en el curso, en el curso básico de osciloscopio, vemos que son las electroválvulas de control de turbo, EGR, etcétera, ¿vale? De mandos que pueden ir por vacío. Podemos controlar también unas mariposas de emisión, etcétera. Entonces, como veis, bueno, en estas válvulas tenemos 3 tomas, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionan estos actuadores? Dentro de estas valvulitas tenemos 3 tomas que serían back, out y ATM, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer estas válvulas? Pueden controlar paso de vacío o de presión en función de dónde estén ubicadas. Por ejemplo, hay turbos que se pilotan por vacío y turbos que se pilotan por presión, y en ese caso la válvula pues dejará paso de vacío o paso de presión del colector, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues recibe, por ejemplo, vacío por la toma que pone back, y lo que va a hacer es controlar lo que corresponda, por ejemplo la EGR, dejando más o menos paso de vacío por esta toma. ¿Cómo consigue dejar más o menos paso de vacío por esa toma? Provocando una fuga, una descarga a la toma atmosférica, ¿vale? Por eso esa toma atmosférica se ha de poner en el filtro de aire, o en algunos vehículos veréis que tienen un filtrito, un pequeño filtrito de esponja para evitar que el arrastre de aceite, etcétera, si está aplicada a presión de turbo, por ejemplo, pues pueda caer al suelo por temas anticontaminación también. Vale, entonces estos actuadores funcionan a frecuencia fija. ¿Recordáis lo que dijimos? ¿No? Si yo tengo el ciclo de una onda, que es la parte de la onda que se repite, el ciclo de la onda tarda un tiempo, que ese tiempo es el periodo, como podéis recordar, y de ahí salían los hercios, 1 partido por el periodo. Con lo cual, si yo tengo un ciclo desde aquí, bueno, perdón,
cogeremos otro color para que se vea mejor. Si tengo un ciclo hasta aquí, hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Podríamos ver que en un actuador, por ejemplo, que funcione por masa, este es el tiempo, si estoy pinchando el cable que viene de la centralita, este es el tiempo que va a estar recibiendo masa, con el cual el tiempo que está trabajando, 50%, y el tiempo que está descansando, otro 50%, ¿vale? Y recordáis que dijimos que si variamos, por ejemplo, el duel, el duty cycle, el ciclo de trabajo, que esto es lo que nosotros vemos en la máquina de diagnóstico, que nos pone EGR, apertura de EGR, 50%, ¿vale? Si nosotros variamos esto, ¿vale? Y ahora tenemos 75% trabajando, 25% descansando. No hemos variado la frecuencia porque el ciclo, el periodo de la onda sigue siendo el mismo, y sin embargo sí que hemos variado el tiempo en el que ese actuador está trabajando. ¿Qué conseguimos con eso? Que, por ejemplo, una válvula del turbo reciba 800 milibares de vacío, por ejemplo, por aquí, por la entrada, por back, y si yo, de esos 800 que reciba por aquí, si le doy un 50% de ciclo de trabajo, por la salida de out tendré la mitad, el 50%, o sea, 400, ¿vale? Y con eso puedo ir modulando y dejando la cantidad de paso de vacío que a mí me interesa, y hacer que ese actuador controle, por ejemplo, una EGR, etcétera. Eso mismo lo podemos hacer directamente aplicando la señal eléctrica sobre el actuador, sin vacío. Y esta EGR podrá trabajar al 50%, al 25% o lo que corresponda. Esto también se está aplicando ahora a los compresores de aire acondicionado, que tienen la polea fija y una valvulita de regulación de cilindrada en la culata. Entonces, variando a frecuencia fija, variando el ciclo de trabajo, podemos hacer que ese compresor rinda más o menos, ¿vale? Y así es como se controlan todos los actuadores. Además de esto, decir que en cuanto a actuadores también, los más importantes serían los inyectores de gasolina en los vehículos de gasolina y los inyectores diésel en vehículos diésel, ¿vale? Pero estos ya los hemos explicado un poquito y veremos ya las gráficas también reales. Entonces, os animo a que cada vez que vayáis a comprobar un actuador, busquéis en la información técnica o en el PIN data qué es lo que deberíamos de ver ahí, y la lógica, y también podemos ver el ciclo de trabajo y podríamos compararlo con lo que dice la máquina de diagnóstico, ¿vale? Bien, espero que con esto y con lo que veremos después os atreváis ya a pinchar actuadores, y ver si están recibiendo la señal desde la unidad de mando.